Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de las personas en el derecho romano. En los teatros romanos habían actores. Los actores se ponían unas máscaras y cada una de estas máscaras eran representadas por los actores. Imagínense, si había una máscara de un demonio, pues la actitud es un demonio. Si es un ángel, bueno, persona más sosegada tal vez. Es así que nace el derecho de personare. Personare significa sonar. ¿Dónde sonaba? En los teatros, para identificar a cada una de las personas de acuerdo a la máscara que tenían. Es así que los romanos identificaron que la persona, esta palabra persona, no siempre se va a equivaler a lo que es sujeto de derecho, porque persona era tanto un esclavo, un extranjero o un ciudadano romano. Entonces, la división que se encontró es que las personas era un conjunto de seres humanos considerados aquí a los esclavos. Los esclavos, res, cosa. Estas res, cosa, son personas también, pero no tienen derecho. Podían ser considerados personas, pero siempre y cuando se daba la libertad de ellos. ¿Quién le daba la libertad? Su amo, a través de un acto que se denominaba la manumisión. Había diversas formas de manumisión. Ahora, las personas libres estaban subdivididas en ciudadanos romanos y, por el otro lado, los no ciudadanos. Los ciudadanos estaban también subdivididos, sui iuris, alieni iuris e ingenuos, como también los no ciudadanos, que son los peregrini, los extranjeros, parte del ius gentium. Ahora vamos a ver al esclavo. Las causales para ser esclavo viene a ser por nacimiento. La otra causal por cautividad, era hecho prisionero y desde ese momento esclavo se queda. Y la otra situación por la cual era considerado esclavo por deuda. Si una persona debía y no pagaba, se le consideraba ya esclavo. Ahora, ¿quién representaba a estas personas pero que no tienen derechos? Eran sus amos. El amo podía darle algunas prerrogativas, parte del derecho, como que es el poder de representación. El esclavo podía representar a su amo, siempre en cuando no lo perjudicara en actos jurídicos que estaba encargado para realizar. En ese orden de ideas, el esclavo incluso podía tener un conjunto de terrenos, un conjunto de bienes que lo va a administrar a nombre de su amo y al que se le denominaba peculio. Peculio viene a ser un conjunto de bienes que dentro de ellos también podían estar otros esclavos. Si se daba esta cuestión, estos otros esclavos encargados a un esclavo se le denominaba vacari. Habíamos indicado también que el esclavo podía ser manumitido. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que podía ser liberado. Si era liberado, entonces era considerado liberto. Liberto, pero con obligaciones a su ex amo, pero también con futuros derechos que podía incluso tener la ciudadanía romana. Ahora vamos a ver al sui iuris. ¿Quiénes son los sui iuris? Son los ciudadanos romanos que no van a depender jurídicamente de nadie, es decir, van a hacerse representar per se, por sí mismo, por sí solos. ¿Pero para qué? Para que puedan realizar la negoti. ¿Qué cosa es la negoti? Poder realizar cualquier negocio o acto jurídico, como por ejemplo adoptar, como por ejemplo contratar. También estos sui iuris eran ciudadanos que gozaban del ius honorum, es decir, poder ser parte del ius publicae, es decir, poder ejercer cargos públicos. Ya habíamos indicado, pretor, cuestor, edil, curul son cargos públicos dentro del derecho romano.
es decir, ser magistrado. Para que sea magistrado en la República tenía que tenerse en cuenta la electividad, periodicidad y la colegialidad. Tanto así, el sui juris podía tener derechos por sí mismo siempre en cuando su padre lo emancipe, lo libere, y cumplido los 25 años de edad. Si ha pasado esto, es un sui juris. Tiene derechos amplios en el derecho romano, pero lo que bien Roma da, también Roma puede quitar a través de la capitis de minutio, que es la pérdida de la condición de sui juris, ya sea mínima, ya sea media o máxima. La mínima, por ejemplo, es solamente el tema del divorcio. De casado pasa divorciado, pero eso cambia su estatus. Entonces, la capitis de minutio es el cambio. Por ejemplo, debió, ahora es deudor y puede convertirse a esclavo, capitis de minutio máxima. Ahora vamos a ver el alieni juris. ¿Quién es el alieni juris? Es también un ciudadano romano a partir de su nacimiento y antes también puede ser considerado. Vamos a ver esta situación. Alieni juris entonces es el ciudadano romano pero que depende de otro por cuestión de edad, un pequeño ciudadano romano, 5 añitos, no va a hacerse representar por sí solo, necesita a su padre, en este caso el pater familias, para que lo represente. ¿Para qué? Para que pueda seguir teniendo derechos hasta que cumpla la mayoría de edad, los 25 años. Si su papá lo emancipa, ya se va a considerar como sui juris. Este alieni juris podía ser también parte de acciones, actos como el negoti. ¿Qué quiere decir eso? Que con el consentimiento de su padre podían representarlos a estos, ¿no? Tanto al pater familias, al tutor, podía representarlos en algunas negociaciones que pueda hacer. Un ejemplo, hijo, ve a comprar la esclava al mercado. Hijo, ve a administrar la finca que tenemos en otra provincia romana. Entonces, el alieni juris bien puede hacer esto, pero está sujeto a su padre. No tiene ese poder de disposición solo de administración. Cuando quiera celebrar matrimonio, este alieni juris tiene que conseguir el consentimiento de su padre, si no inclusive puede llegar a ser desheredado por el padre, que se ve pues entre comillas afectado porque no había un consentimiento por parte de él. El jus honorum, ya habíamos dicho que es la posibilidad de ser magistrado romano. El alieni juris sí podía ser parte del jus publicum, ¿no? A pesar de estar sujeto a su padre. Sobre la emancipación, ya hemos indicado el alieni juris con voluntad de su padre o cuando éste haya muerto. Si el padre muere, todos los alieni juris en su casa, incluso la mujer, podía ser sui juris automáticamente. Bueno, el ingenuo. El ingenuo es la persona nacida fuera del matrimonio, es libre, claro que sí, pero es una persona que ha nacido de una madre que no ha celebrado las iustiae nuptiae con el ciudadano romano, porque en Roma, como tal nuestra legislación actual indica, el hijo nacido dentro del matrimonio se considera hijo del marido y tiene todos los derechos. Uno de los derechos es la ciudadanía romana. Entonces este ingenuo es libre, la madre es libre, pero no tiene, ¿no?, esa relación, vínculo jurídico con el padre. Para que pueda tener ese vínculo con el padre, tiene que existir un reconocimiento paterno. Este reconocimiento puede ser vía testamentaria, inter vivos, y entonces, pero esta persona, siendo libre, se va a convertir en alieni juris. ¿Qué pasa con el ingenuo libre? Con respecto a los bienes que pudiera tener, se llama el peculio adventicio, que es el conjunto de bienes que este ciudadano ingenuo va a heredar, pero solo por parte de su madre.
Si es que es reconocido por su padre, va a haber un peculio profecticio, es decir, conjunto de bienes heredados por su padre. El peregrino, el extranjero. ¿Quiénes son? Son ciudadanos llamados de segunda clase. Viven en territorio romano, pero son de provincias que han sido anexadas a Roma. ¿Tienen protección civil? ¿Tienen protección pública? Sí, pero están atados a lo que es la organización política romana. O sea, hay bastantes restricciones para ellos. ¿Qué actos están protegidos para estos señores ciudadanos extranjeros? El derecho del negoti. Podían realizar contratos, porque si no, Roma muere sin una inversión económica. ¿Podían adquirir la ciudadanía? Claro que sí, por haber hecho un servicio militar, por una concesión especial por parte de la autoridad de mayor rango. Podían también ser ciudadanos por adopción o también por matrimonio. Eso del matrimonio poco a poco ha sido adherido al derecho romano porque en sus inicios esto no era posible. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego.